Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y el día de hoy estoy de nuevo muy emocionada porque tenemos un tema muy especial, pero antes que nada quiero agradecerte por estar aquí, por escucharnos o vernos, y también quiero pedirte que nos ayudes a compartir. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube como @imprescindibles, y también tenemos los programas completos en Facebook también. Nos apoya muchísimo con eso porque todos estos programas los hacemos con muchísimo cariño para compartir contigo experiencias que te ayuden a ser mejor persona. Y bueno, les comentaba, el día de hoy tenemos un tema que a mí me encanta porque vamos a hablar de emprendimiento, de muchísimas cosas, de salud, cosas muy interesantes. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial que es doctor honoris causa y también es fundador de Herbarfam, la empresa con la que les he comentado que tengo más de 15 años de trabajar o colaborar con ellos, y también es coautor de un libro que se llama Plantas Medicinales en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, es un tema que me apasiona muchísimo y hoy quiero darle la bienvenida al doctor honoris causa Joel Hernández. Muchas gracias, Cindy. Gracias a usted por haberse dado la oportunidad de acompañarme en este episodio. Estoy muy emocionada porque creo que tiene muchísimas cosas que nos puede compartir. Muy bien, bueno, pues para eso estamos. Podemos comenzar. Bueno, pues lo primero que quiero preguntarle es a lo que conozco de la trayectoria. Bueno, ¿cómo comienza? Más bien, bueno, tengo entendido que usted es de otro lugar, vino a Monterrey. ¿Cómo llega aquí a Monterrey y por qué razón se viene para acá? Bueno, fíjate que yo vengo a la edad de 16 años aquí. Y cuando digo la edad de 16 años, solamente Monterrey o las ciudades más grandes tenían la oportunidad de ir a la escuela. Nosotros en Tabasco teníamos solamente una universidad con muy poco cupo. Aunque estaba en la preparatoria, tomé la decisión de venirme aquí a Monterrey. Y aquí vengo con la intención de prepararme un poco mejor. Prácticamente esa fue inicialmente el motivo por el cual llegué a Monterrey. Ok, porque venía a estudiar, entonces por eso dejó su familia, porque se vino solo, ¿verdad? Así es. Ok, llega solo aquí en Monterrey, pero aquí hay algo muy interesante o importante porque hay mucha gente que llega a otro lugar, pero hay una diferencia en que venía con suficiente capital o apoyo económico o venía sin nada. Bueno, yo creo que me animé desde un principio porque al ser parte de una familia de 10 integrantes más papá y mamá, éramos 12, y con orígenes del campo, no tenía recursos. Los únicos recursos era para llegar a Monterrey y comenzar tal vez el primer mes a vivir. 1 mes, 2 meses de pequeños ahorros. Así es como inicio realmente llegando a Monterrey. Venía también en un programa que maneja la Universidad de Montemorelos. Me habían aceptado para trabajar en un sistema industrial, pero algo no me llenó, me desesperé y llegué a Monterrey. Estuve solamente 1 mes, 2 meses en Montemorelos y llego aquí a Monterrey. En Monterrey me encuentro en una ciudad enorme. Bueno, el Monterrey cuando yo llegué lo tengo en mi corazón porque pues era la gente original, no había tanta migración. Yo vengo en los 80, inicio de los 80, en el 82.
Y es un Monterrey que llevo en mi corazón porque es el Monterrey de la gente original de Monterrey. Okay. Muy servicial, me cobijaron muy bien, me sentí muy bien. Pero no tenía yo recursos para ir a la escuela. Yo necesitaba terminar mi preparatoria y tuve que trabajar para poder seguir con mis estudios, porque no tenía un respaldo de mis papás, ya que ellos tenían a 9 personas o 8 o 9 personas más que mantener. Claro, y en un lugar donde la economía, digamos, no era tan buena como en la ciudad de Monterrey. Así porque es. allá los trabajos pues son distintos. Acá en las ciudades pues entendemos que hay muchísima más oportunidad de trabajo y de estudio, que por eso usted venía para acá. Entonces llega aquí y tuvo que buscar, se acabó con lo que venía, con el presupuesto, el dinero que traía, y luego le toca trabajar. Y entonces, ¿en qué comenzó a trabajar en ese tiempo? Yo trabajé para unos transportes Anagua. Era el que quitaba los chicles, el que limpiaba el camión. Fue interesante. Me tocó precisamente una nevada en el 83, trabajando en los transportes Anagua. Y bueno, yo creo que ya no existen, no sé si existan. Pero como tenía que lavar camiones, lo recuerdo muy bien porque era muy difícil. Estábamos a -3 grados y el agua la teníamos que calentar. Pero era interesante porque de ahí salían los recursos para poder pagar mi renta y poder seguir con mi escuela, terminando mi preparatoria. Y lo recuerdo, sí, con mucho cariño, aunque fueron tiempos muy difíciles porque tuve que aprender a marchas forzadas, cómo sobrevivir, ya que en mi casa, donde vivía con papá, pues no teníamos recursos, pero vivía cómodamente. Claro. Sí, porque tenía todo, pues sus papás le proveían todo. Acá llega y se encuentra solo en una ciudad muy grande, con el reto de pagar su escuela para poder seguir, o tenía 2 opciones, o se regresaba o seguía echándole ganas aquí en Monterrey para cumplir el objetivo por el que había venido. Entonces, ¿ya así logró terminar la preparatoria? Sí, claro, terminó la preparatoria y comienzo en la universidad, comienzo en la escuela. Repito, en esos tiempos tuvimos esa noticia de la nacionalización de la banca, eran tiempos difíciles. Bueno, nunca han sido tan fáciles los tiempos, pero eran tiempos que yo venía de separarme de mi familia, de adaptar una juventud prematura, independiente, y enfrentarme a una crisis en el país. Entonces, todas esas cosas hacían que uno buscara un buen trabajo y lo que fuera era bienvenido. Sin embargo, también se batallaba para conseguir un buen empleo, o simplemente un empleo, no un buen empleo. Hoy hay muchos empleos, claro, pero veo que no hay mucha gente que quiera trabajar. En ese tiempo nosotros queríamos trabajar y no había empleo. Entonces, me parece interesante lo que comenta, porque, o sea, usted pasó el hecho de la separación de su familia, el estar solo en una ciudad nueva, desconocida, donde pues no conocía a la gente. Usted comenta que llega, lo arroparon o lo cobijaron de alguna manera y ya no sentía tanto la soledad, pero ahora el problema era conseguir el trabajo, y logró conseguir un trabajo donde en ese tiempo no había. Después logra terminar la preparatoria y después dice que comenzó en la universidad. ¿En cuál universidad? En la Autónoma. Ah, sí, yo comienzo en la Autónoma. Ahorita que comentas esto, sí, recuerdo el fin de año nos reunimos con unos amigos o compañeros. Vivíamos en Valle Verde y rentábamos una casa. En esa casa, era una casa de Infonavit y vivíamos 11. Y uno de ellos me recordaba, es que tú entrabas
y muy tarde y salías muy temprano. A diferencia de tus compañeros, porque mis compañeros, unos estaban en FACPIA, otros estaban bueno, la mayoría estábamos en FIME, otros estaban en organización deportiva, en FOD, uno en leyes, y casi la mayoría estábamos ahí en la universidad, pero en diferentes facultades. Entonces, uno me hacía la observación, yo no me acuerdo tanto de ti porque tú no convivías tanto con nosotros. Te ibas muy temprano y llegabas muy tarde. Llegaba con mi mochilita, ¿por qué? Porque trabajaba y porque me iba a la escuela. Realmente yo trabajaba de 7 a 5 y a partir de las, no sé, de las 7 de la tarde iba yo a la escuela hasta las 9, 10 de la noche. Era el horario que teníamos en mecánica. Ay, estudió mecánica, entonces, ok. Y ahorita que comentan lo de los compañeros que tenía, bueno, 16 años, estamos de acuerdo, las personas que nos están viendo, estaría en la plena adolescencia, y un joven que llega a Monterrey, y Monterrey, una ciudad con tantas cosas que ofrecer, ¿cómo manejó esa parte? Porque estaba en la época en la que usted quería divertirse, y donde había a lo mejor muchas cosas tentativas que podía hacer, pero ¿cómo logró concentrarse en su objetivo? Fíjate que tiene que ver mucho la educación de casa. Yo traía en mente la necesidad que había en mi familia, y lo poquito de recursos que tenía que saber administrarlo correctamente. Pero mientras mis compañeros estaban en la juventud disfrutando, porque a ellos les llegaba mensualmente un cheque. A mí no me llegaba un cheque. A ellos les llegaba un cheque, ellos administraban. Dentro de mis compañeros había algunos que eran muy buenos administradores, pero también había una separación para la diversión. Yo no tenía esa posibilidad. No había posibilidad porque yo no me esperanzaba a un cheque, sino a mi sueldo lo tenía que dividir semanalmente para mis diferentes necesidades. Así es como realmente administraba mi vida, que de alguna forma me sirvió para para dedicarme más al trabajo que a vivir de la diversión. Y no es que sea una persona diferente, yo convivía con mis compañeros, convivíamos bien, el fin de semana nos las pasábamos bien, pero pues yo no consumí alcohol, no tuve, gracias a Dios, algunos vicios, tal vez fueron muy pocos, pero no tuve vicios que me hayan echado a perder o desubicado de lo que venía a ser. De su proyecto de vida realmente en ese tiempo. Entonces, bueno, con todo eso que pasa, usted se estaba dedicándose a trabajar y estaba estudiando, ¿logró terminar la universidad? Fíjate que no, Sidney, no me titulé, y es algo que me provocaba cierto descontento de no lograr un objetivo, porque sí estuve en la escuela, pero posteriormente en el 88 me casé y ya no me titulé. Por haberse casado, ya cambió su vida por eso. Y entonces ya, bueno, después de ahí pues ya no sé si tituló, pero ahora tenía otro proyecto, otra nueva circunstancia en la vida. Sí, cambiaron las prioridades. Exacto. Realmente la escuela ya no era la prioridad. Claro. Ahora era la nueva etapa de un matrimonio, de una familia. Y yo creo que trabajamos duro para eso. Cambiamos los objetivos, ya no era un título. Claro. Ahora era una familia. Ahora era una familia. Entonces, cambia el rumbo de su vida y después, bueno, ahora tenía que administrar, no sé si también seguía apoyando su casa, pero ahora tenía que administrar y proveer
para su casa, era un nuevo reto. Sí. ¿Y siguió con el mismo trabajo? No, hubieron varias cosas. Recuerden, si nos vamos un poquito atrás en este tiempo, tuvimos ciertas necesidades también en nuestro país. No era no se encontraba un buen trabajo como se puede encontrar, como lo repetí hace un momento, como se puede encontrar el día de hoy. Sin embargo, hay ciertos principios que nos mantienen a conservar la familia, a buscar un buen trabajo para no echarse a perder. Y en medio de todo eso, la única opción era ser emprendedor. Y entonces, solamente tuve un trabajo. Bueno, anteriormente yo había tenido ya un trabajo, ya tenía otros trabajos, pero tuve un trabajo después de casado, que tampoco me satisfacía porque sentía que me sobraba energía para hacer otras cosas. Okay. Yo siempre tuve el deseo de trabajar. Por ejemplo, trabajé en un restaurante y aparte trabajaba en una taquería. Okay. Posteriormente trabajé en la taquería, me dieron la oportunidad de ser maestro y estuve dando un año clases, pero tampoco era suficiente. No me llenaba lo de ser un maestro y comencé a trabajar en ventas. Y la venta era un reto bastante difícil, pero llegó el momento que me apasionó. Encontró su pasión. Así es. Y bueno, comenzó a trabajar en ventas, pero vendía, ¿qué tipos de productos vendía? Bueno, dentro de las ventas me invitaron a trabajar algunos productos y era comisionista. Okay. Era un comisionista independiente, un comisionista donde compraba ciertos productos o me fiaban ciertos productos, los vendía y tenía una comisión. Okay. Me gustó ese trabajo. Sin embargo, aquí en Monterrey estaba competido, llegué a visitarme en todo Monterrey y no avanzaba. ¿Y qué voy a hacer? Y tomo la decisión de irme a otro estado y me fui a Nuevo Laredo. Y me doy cuenta que era un mercado virgen. Fue difícil poder comenzar, pero la mercancía que yo llevaba fue siendo aceptada poco a poco, cada vez más, y como era la única opción, claro, pues me fue de maravilla. Ya iba y llegaba con sus buenas comisiones. Sí. Entonces empezó, encontró su pasión y luego cómo emprende ya su propio negocio. ¿Qué fue lo que lo motivó a emprender ya su propio negocio? Como negocio, habían algunas personas que sí me habían apoyado aquí en Monterrey. Conocí también voy a omitir el nombre de la persona, pero hubo otra persona con quien decidí trabajar. Tenía 4 productos, el naturismo estaba comenzando y era un médico. Es un médico que aprecio mucho, porque ha sido pionero y es muy entrón, es muy humano. Ya se nos pasó la vida los dos, pero yo lo recuerdo con mucho cariño a mi amigo Gres. Él comenzó a trabajar unos productos, nos ofreció trabajarlos y fui comisionista en San Luis. Okay. Ahí estuve trabajando, eso me ayudó muchísimo, comencé a conocer un poco más, esto los llevé también a Tamaulipas. Y yo comienzo realmente a trabajar cuando me encuentro algunas personas, a trabajar con más pasión cuando me encuentro algunas personas en la frontera, pero que eran de Estados Unidos. Okay. Ellos tenían negocio allá, los productos les interesaron y comencé poco a poco a venderles. Pero los fui a visitar a Laredo, Texas. Okay. Me amisté con ellos y así es como inicio el negocio un poquito más grande y a comenzar a independizarme.
Entonces, o sea, usted tenía productos que eran donde usted era comisionista, pero inicia con su propio producto, con un producto en específico. Sí, lo que pasa es que como era comisionista y un buen vendedor, considero yo que da un buen servicio. Claro. Un buen vendedor tiene que dar un servicio, me decía el cliente americano, ya que estás en Monterrey, consígueme esta materia prima. Yo se lo llevaba. Oye, estás en Monterrey, todo lo relacionado obviamente a herbolaria. Okay. Sin embargo, yo estaba limitado con mis productos, con los productos donde era comisionista. Yo recuerdo precisamente y específicamente esta situación cuando había una persona de no sé de dónde, de aquí del estado, que hacía un producto. Los productos anteriormente no tenían marca. No existían productos con marca, el empaque eran cartones y un plástico. No existía tampoco los envases bonitos, tipo farmacéuticos que existen hoy. Así que el cliente me dice, tráeme este producto, y era una chaya. Y le conseguí. Y un día me dice, oye, ahora que necesito que me traigas este producto. Y pregunto por la persona y me dice, no, pues esta persona ya se murió. Ya el producto no existe. Y voy con mi cliente y le digo, fíjate que quien me proveía este producto pues ya se murió. Sí, pero este producto, ¿qué? Me dice, me estás metiendo en un problema porque yo tengo pedidos y quiero complacer a mi cliente, así que ayúdame a solucionar. Claro. ¿Cómo lo soluciono? Me dice, pues, hazlo tú. O sea, él fue el que lo motivó, entonces usted se regresó e investigó. No, fíjate, Cindy, que no me dio gusto. No pues, me dio gusto porque yo estaba haciendo un favor. ¿Cómo hacer un producto? Era un problemón. Claro. En los 90, te estoy hablando, yo comienzo a emprender tal vez los últimos meses de los 80, a principios de los 90 comienzo a trabajar en el naturismo, cuando no era naturismo. Todavía no tenía un nicho en el mercado, un nombre. Entonces, no me da gusto porque no existían envases, no existían molinos, no existía nada de materia y todo lo teníamos que hacer manual. Y lo primero que hice es utilizar una licuadora para moler y un filtro era muchísimo trabajo. Así comenzamos con filtros, con licuadoras, sellando con un plástico diferente porque era una mercancía que iba para Estados Unidos y tenía que estar bien, claro, bien presentable. Al final logramos sacar un poquito de producto y le dije a mi cliente, aquí está para que no quedes mal. Cuando yo regreso, que tampoco habían teléfonos en ese tiempo, había un recado en el teléfono de mi suegra donde dice que yo me reporte para Estados Unidos y ya había un pedido mayor. Y ahí fue como emprendimos. Pues voy con molinos, en ese tiempo eran Molinos Garza, que posteriormente adquirimos ese equipo con ellos. Y nos dice, si quieres moler, nosotros molemos cereales, si quieres moler plantas, pues lo mínimo que podemos moler es 1 tonelada. Pero yo necesitaba 5 kilos. Claro. Y hoy me da muchísimo gusto porque tenemos buenos molinos, porque hacemos harina y porque trabajamos plantas, que es un mercado que no existía. Y considero yo que somos importantes en el país porque hacemos un trabajo de selección de plantas. Claro. Y somos los únicos que hacemos harinas y materia prima para suplemento. Sí, claro, pero bueno, ahí donde comenta en la parte de los molinos, bueno, dice que le aceptan solamente 1 tonelada, pero ¿usted se aventó a moler esa tonelada? Sí, bueno, al final llegué a un acuerdo con ellos, les junté 1 tonelada, pero de diferentes plantas.
Ok. Por ejemplo, 100 kilos de cada planta. Sí, sí, sí. Pero yo necesitaba muy poquita cantidad. Y así nació Herbarfan como plantas medicinales. Okay. Porque si ocupaba para venderle a mi cliente 2, 3, 5 kilos, ¿qué hacía con los 90 y tantos? Entonces comencé a envasar de a kilo o de a medio kilo como producto terminado y así comenzamos inicialmente a vender las harinas de las plantas. Hoy en día ya lleva un proceso distinto, donde hay diferentes tamiz, donde el producto va sanitizado o va esterilizado, porque ya contamos, digamos, con todos los procesos. Sí, bueno, ahí ya en esa parte que comenta, bueno, ya en ese tiempo, pues comenzó su proyecto y era en pequeño y con lo que le estaban pidiendo, pero poco a poco entonces fue adquiriendo el equipo y ya comenzó con lo de las materias primas y seguía haciendo distintos tipos de suplementos, pero en ese tiempo no enfrentó usted la situación en la que alguien le dijera, porque lo hemos visto en otros programas, de que, oye, no, pues en eso no te va a ir bien, o algo de que la gente sí creía en su negocio. O sea, ¿en qué ese negocio iba a ser próspero? La verdad que me podían decir que me pusiera a hacer algo diferente. El naturismo estaba comenzando. Yo recuerdo que el naturismo debe salir como en el 80 y tantos. La herbolaria ha existido toda la vida, pero la empresa del naturismo realmente no tiene muchos años. Mis compañeros se podían reír de mí. Oye, te esforzaste demasiado para venir a Monterrey para ser yerbero. Como que es hacer el ridículo. Hoy la herbolaria es un negocio interesante. Sin embargo, en ese tiempo no. Sí, claro, pero usted empezó a trabajar precisamente por necesidad, ni siquiera porque le viera futuro al negocio, sino porque tenía que sacar pues ingresos para mantener a su familia y ahora también para atender las necesidades del cliente que tenía. Pero ya cuando uno inicia un negocio, viene ahora el problema de la administración. ¿Cómo fue aprendiendo esa parte de la administración? Porque muchísimos negocios que se comienzan, más bien, se terminan por una mala administración. Pero si usted no sé cuántos años tenga en el mercado, si sigue hasta ahora, pues es porque ha llevado una buena administración y por otras cosas más. Pero ¿cómo aprende a administrarse en el negocio? Yo siento que la administración en el negocio tiene que ser basada en buenos principios. Los principios los aprendemos en casa. Los principios son inmovibles. Son fundamentos que debemos de conservar desde el hogar. Por ejemplo, en casa no podíamos pedir prestado. O si conseguíamos algo teníamos que devolverlo. En el rancho se pide normalmente una pala, una carretilla para llevar algo y tienes que devolverlo. Y tal vez si actualmente lo puedo ejemplificar, si vas a cosechar guanábanas, pues cosechas, llevas la carretilla, si la pides prestada, la entregas y entregas una guanábana como pago al apoyo. Aprender eso y aprender que todo tiene su costo, yo creo que me ayudó a entender el concepto de administración, porque había gente que confió en nosotros, que nos dio prestado, comenzamos sin dinero. Entonces, lo primero que se hacía después de vender era entregar el dinero. Claro, es un dinero que no es mío. Y de mi comisión, entonces yo disponía y yo tenía que administrar de acuerdo a mis necesidades. Esto, Cindy, lo aprendí inclusive desde la secundaria.
Te voy a contar una anécdota que me pasó en secundaria. Como te dije, no éramos tantos hermanos, hermanas, que no había recursos para llevar, como mis compañeros que llevaban 50 centavos, un peso, porque se tomaban una coca, unas papitas, etcétera. Claro. La chatarra siempre ha existido. Y yo no llevaba nada. Yo iba a la escuela la estudiaba desde las 7 de la mañana a la 1 o 2 de la tarde, en la secundaria. Después de las 2 de la tarde, tenía que trabajar por 3 o 4 horas. Eso era lo que yo hacía. Papá me preparaba, y el emprendimiento lo aprendo de papá y de mamá. Especialmente papá se le ocurre, en ese tiempo, comenzaron a poner la luz en el rancho donde vivíamos, porque anteriormente nuestro país estaba con luz en las ciudades, y no en toda la ciudad, en las colonias marginadas pues no había luz. Nosotros no teníamos luz. Cuando nos llega la luz, lo primero que hace papá es comprar un enfriador. Okay. Porque tenía un plan de hacer paletas. Y él comienza a hacer paletas, y yo tenía diariamente como meta vender 100 paletas. Lo recuerdo, valían 50 centavos. Yo le tenía que entregar 50 pesos a mi papá. El problema es que la hielera donde llevaba yo esas paletas no era tan efectiva como lo pueden ser ahora, de tal manera que algunas se me descongelaban. Okay. Al lugar donde yo las llevaba no había luz. Busqué un mercado donde no había luz y se me vendían bien. Pero siempre traía fallas porque no le entregaba completo a papá, hasta que entendí que ese tiempo yo debía de ganar algo. Okay. Te estoy comentando cómo se puede administrar, porque a veces los números no nos dan. Y entonces se me ocurre pensar en que debo de ganarme un sueldo. Y voy convenciendo a mis clientes que me compraban diariamente, porque yo todavía estaba en la secundaria, no sabía mucho de cuentas. Ajá. Y le dije, pues resulta que la situación se ha puesto difícil, que la paleta acaba de subir. La paleta valía 50 centavos y ahora vale 1 peso. Ok. Diariamente le llevaba a papá los 50 pesos, pero nunca le comenté que usted se estaba ganando. Que la paleta, que yo le había subido a las paletas. Y desde la secundaria comencé a tener un recurso. No estaba abusando de las paletas. Yo me puse un sueldo. Claro. Era el administrador y el trabajador y el vendedor. De tal manera que siempre tuve dinero para gastar y para ahorrar. Wow, para esa edad, desde que estaba chiquito, sí tiene una muy buena aprendizaje y un muy buen secreto de administración, porque yo creo que ese es un problema de todos, porque la mayoría de la gente, señor Joel, nos gastamos o se gastan más de lo que ganan. Entonces yo creo que ese es uno de los secretos, que aprendió a vivir solamente con lo que ganaba. Ahorita comentaba, no había opción de pedir prestado, entonces usted tenía que ver solamente con lo que tenía. Entonces, ya después de la administración está también la inversión, o sea, cómo aprendía en qué debía invertir o cómo fue invirtiendo. La vida te va llevando. Vas aprendiendo de las dificultades. Siento que los tiempos son cíclicos. Nosotros comenzamos a trabajar, nos fue bien. Recuerdo que si no mal recuerdo, en el 92 al 94, cuando hay cambio de sexenio, vino una crisis muy difícil. Y por no saber, ya para esa fecha habíamos comprado nuestra casa. Y nos fue tan mal en inversiones que habíamos hecho equivocadamente, porque a veces ahí había adquirido autos cuando no debería de hacerlo. Okay. Nos fue tan mal que perdimos hasta la casa.
pero aprendimos a ver las prioridades. Esa enseñanza para mí fue muy importante para los siguientes eventos que vinieron. Claro. Porque avergonzado tuve que perder la casa y dije vamos a trabajar de una forma distinta, asegurando las cosas necesarias. Por ejemplo, voy a comprar auto cuando yo me lo merezca, después de trabajar. Pero a veces vivimos con tantas deudas y no nos damos cuenta que estamos trabajando para pagar intereses. El banco está feliz de tenernos esclavizados. Claro. Y perdón que lo diga así, pero hay muchísima gente que disfruta el momento, vive con, y lo digo porque me tocó vivirlo, vive con autos lujosos, cuando solamente el 10% han pagado. Posteriormente nosotros vimos que las cosas debían de cambiar. Claro. Debíamos de trabajar, invertir en trabajo, en fuerza, en energía para poder disfrutar de algo con más tranquilidad. De tal manera que cuando viniera una crisis, no importa lo que se tambalee, mantenernos de la mejor forma estable. Sí, claro. Y ahí en eso que comenta, como usted lo comenta, sucede muchísimo porque a veces decimos, no, pues hay que disfrutar, pues estoy trabajando para disfrutarlo y nos gastamos lo que no tenemos y como comenta, pues estamos pagando intereses y pagando cosas que ya a lo mejor ya se acabaron. Si me compré, no sé, unos tenis, unos zapatos, pues ya los zapatos ya se acabaron y todavía los puse a 20 meses, no sé. Entonces, esa es una invitación muy interesante que con la que me quedo, en que pues yo creo que debemos de adaptarnos a nuestros ingresos, porque lo escuchamos en el programa también de finanzas que tuvimos con Andrés Rodríguez, donde él nos comentaba. Puede ser una situación, por ejemplo, donde una persona con 6,000 pesos vive muy bien todo el mes, pero una persona que gana 50,000 pesos y gasta 60,000. Entonces, ahí es cuestión de administración, que es un secreto de vida, y a usted, como comenta, le tocó aprender de ese error, vamos a decirle así, que tuvo, el cual le dio una enseñanza por esa crisis que pasó. Y hablando del tema de crisis, no sé si nos pueda platicar qué otros obstáculos ha tenido en el transcurso de su negocio. Bueno, Cindy, fíjate que precisamente hace 20 años, cuando considerábamos que todo estaba bien, nos sentíamos muy bien, el negocio había crecido, ya teníamos varios años en el negocio y pensábamos que todo marcharía bien. El problema más grande que se nos ha presentado realmente no fue esa devaluación, fue un problema legal. Y en este problema legal de hace 20 años, todavía ni siquiera lo alcanzo a entender, pero la vida nos educa de 1000 formas. En ese problema, que no lo buscamos, que apareció porque era al trabajar herbolaria, aprovechamos un programa que se llamaba en el tiempo de el expresidente Fox, creo que se llamaba Marcha hacia el Sur, donde se daba apoyo a ciertas microempresas para que se fueran a otro estado. Y creo que en ese proyecto se nos entregaba una nave industrial y el primer año nos apoyaban con nómina. Ese era el programa, más o menos así está el programa. Nosotros aprovechamos, calificamos para ese programa y nos fuimos. Un compañero de otra empresa, nos juntamos, hicimos un proyecto, cada quien a su nivel, y entre los dos deberíamos de contratar 100 empleados para cumplir con el proyecto. Okay. Y teníamos más o menos unos, no sé, unos 2, 3 meses que habíamos llegado, que nos fuimos a San Luis, cuando surge un problema.
Y recuerdo estaba comiendo ese día cuando en el Nextel me dicen, hay un problema en bodega y tienes que presentarte allá. Y yo contesté, bueno, voy a terminar de comer y ahorita te regreso la llamada, ahorita platicamos. No, 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 es necesario que vengas. El ejército está en la bodega. ¿Pero qué está pasando? Bueno, para no hacer el cuento largo, fue una situación tan difícil. Ese día llegué por la tarde a San Luis, por la tarde-noche, llegué a Matehuala y pregunté. El encargado, que era mi hermano, estaba detenido y ahí lo podía saludar. Y habían otros muchachos. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sabía qué había pasado. ¿Quién me explica? A mí, gente del ejército, les pregunto, ¿y quién eres tú? No, pues soy fulano. Soy el de la bodega, de los productos naturales. Y me dijeron, espera, y ahorita te llamamos. Y ellos estaban armando todo. De repente llega un abogado de oficio y me dice, ¿ustedes quiénes son? Ya les dijimos, somos fulano. ¿Y qué hacen aquí? Ustedes tienen un problema grande, porque creo que encontraron droga en su bodega. Dije, no puede ser, aquí hay una equivocación. Dice, hay un preliminar, hay un estudio preliminar. Y dio positivo. Así que váyanse de aquí, esto le están armando, aquí están armando la denuncia para generar una orden de aprehensión y les van a detener aquí. Sin saber nada, nosotros nos fuimos. No sabíamos qué había pasado. Yo creo que son uno de los grandes problemas y definitivamente yo sé que hay gente que me va a escuchar, a entender de aquí. Obviamente hay un reactivo que maneja cualquier laboratorio, que es la fenoftaleína. Uno de los productos de mi compañero, o habían encontrado parte de la fenoftaleína, pero la fenoftaleína es un reactivo. Sí, no era... Y la habían confundido con las anfetaminas. Ok, por el... Sí. Ahora, nombre. La química había interpretado mal, pero su interpretación era lo que valía. Claro. Al haber un preliminar se hizo todo un show. Yo siento que todo eso fue, bueno, tengo mis conclusiones. Sin embargo, comenzó un proceso muy difícil. Nunca salió el estudio de que fueran drogas. Fue la interpretación de la química, claro, la que nos metió en problemas. Se hicieron estudios hasta en la UNAM y siempre dio lo que era. Claro. No había ninguna toxicidad. Sin embargo, al comenzar un problema legal federal, pues se tiene que llevar todo el proceso. Creo que eso fue uno de los tiempos muy difíciles para mí. Me enseñó o aprendí mucho de la vida. Estuve, lo recuerdo bien, 8 meses y 9 días detenido en un penal federal. Tengo muchas experiencias de ahí. Creo que aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar a mi familia, aprendí a vivir de la mano de mi Dios. Si no me hubiese pasado esto, tal vez mi vida no existiera o no tuviéramos el negocio que tenemos hoy, la empresa. Aprendí a valorar, aprendí a ser libre en medio de tanta gente loca que puede haber, porque hay gente que realmente es culpable y hay gente que es inocente. La gente culpable me tocó verla cómo se enloquecía, terminaban mal por el sentimiento de culpa. Sin embargo, a mí me tocó hacer un equipo de voleibol, convivir,
equipo de lectura, es donde más he leído. Yo creo que leí más de 50 libros, muchísimos libros, pero sobre todas las cosas, me ayudó a valorar a mis hijos, me ayudó a valorar a mi pareja, a mi esposa, me ayudó a valorar sobre todas las cosas a mi Dios. Ahí aprendí a luchar sin la ambición que da tal vez el dinero. Utilizamos algunas estrategias para trabajar. Sabía que iba a salir, o por lo menos siempre fue libre porque siempre fui inocente. Claro. Y aunque no teníamos recursos porque se nos acabaron, a mí me tocó salir con abogado de oficio. Ese es el mayor orgullo que me da, gracias a Dios, porque prácticamente nos defendimos, le impulsamos nosotros para poder salir adelante, y el abogado de oficio no le echan muchas ganas y nosotros no insistimos. Tuvimos que insistir para que entendiera que tenía que seguir adelante. Si no, por ellos, sí, no. Ahí lo dejan. No les importaba mucho. Entonces, gracias a Dios, eso fue una gran lección, Cindy. A partir de entonces, la vida me enseña a vivir un día a la vez. Sin la ambición, yo tenía tanta preocupación cuando tenía el problema, porque tiene uno miedo al qué dirán, al juicio. De todos modos te van a juzgar. Mis amigos, mis compañeros. En ese tiempo, digamos, teníamos en cartera, estoy hablando de 20 años, 3, 4 millones de pesos en cartera, de lo cual, cuando supieron que estuvimos en problemas, nadie pagó. Teníamos algunas sucursales y la gente que trabajaba conmigo se quedó con esas sucursales. Cada quien tomó su botín de guerra. Sí, pues ya no estaba. Lo primero que entendí es que, ¿dónde estaban los amigos? Nos abandonaron. Y eso duele bastante. Duele cada vez que vas entendiendo, y como vas cayendo duele y duele y duele. Pero ya no podía caer más bajo. Claro. Y cuando llegué tal vez al fondo, al hueco, pues no había otra forma más que de ahí salir adelante. Claro. Entonces, cuando llego una tarde y me dictan la formal prisión, me dio tanto dolor, pero me dio tranquilidad. Porque yo sabía ya quién era. Quiénes eran mis amigos, quiénes sabían, quiénes me juzgaban, porque el juicio te puede destruir. Hay una parte que he leído en la Biblia que dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y lo entendí en ese tiempo, lo entendí porque la gente comenzó a hacer conjeturas y decía, con razón traían autos del año. Y empezaron a decir alucinaciones, y es que viajaban en avión, es que tenían aviones particulares, hasta aviones particulares nos montaron. Realmente todo lo que se dice, destruyen no solamente a las personas, destruyen al que está llevando el problema, destruyen a la familia. Claro. Después de todo eso, me tocó descansar, estuve el tiempo suficiente, gracias a Dios, vi la mano de Dios en todo momento. Tuvimos la oportunidad de servir en prisión. Lo poquito que conocía de herbolaria, me tocó atender gentes con ataques de diabetes, porque en la prisión no había médicos. Así que aún ahí tuve libertad. Yo tenía la libertad, me llevaban de un lugar a otro y poder aplicar algún tratamiento. Creo que de alguna forma cumplí con una función. Nunca estuve desocupado. Pude emprender por la amistad y se valía. Tenía ciertos productos, ciertos privilegios, ciertos productos de suplementos
que yo comencé a vender ahí a mis compañeros. Y pudimos emprender una mini tienda en el poco tiempo que estuvimos. Pero siempre tuve alguna actividad, tuve amigos que se quedaron como amigos ahí nada más, porque fuimos muy respetuosos. De parte nuestra fui muy respetuoso y ellos para nosotros también. Claro. Wow, esa situación me impacta y me impacta más su actitud, todo el aprendizaje. Yo creo que ahí ese fue, como usted comenta, el mayor aprendizaje de su vida, donde se dio cuenta qué personas estaban realmente con usted, donde se da cuenta que la ambición de la gente que estaba trabajando con usted fue mucha. Entonces, cada quien empieza a mostrar, yo creo, su verdadera cara y usted se da cuenta también de realmente quién es usted. Pero durante ese tiempo, bueno, incluso me impacta que ahí mismo pues ya tenía su negocio, o sea, siempre emprendió en donde quiera que estuvo. Y lo más importante es que, bueno, fue una situación muy difícil, pero usted, como lo pasó desde que llegó a Monterrey, usted tenía un objetivo y a pesar de las circunstancias, usted siempre iba hacia adelante. Y lo que me comenta de un día a la vez me encanta, porque yo les comentaba la semana pasada ese tip. Cuando estemos en situaciones difíciles, yo creo que es cuando aprendemos a vivir así como usted lo comenta, un día a la vez. Pero entonces sale, después de todo lo que había construido, señor Joel, sale y después, ¿cómo le hace para comenzar de nuevo? Bueno, salgo sin nada, Cindy. En ese tiempo, anteriormente habíamos adquirido un ranchito y lo tuve que vender para pagar gastos, pagar al abogado, que pues no nos había defendido el primero, o no era de mi agrado. A lo mejor me va a escuchar, pero eso se lo dije. Sin embargo, le pagamos lo justo y lo que habíamos acordado. Cuando se termina el juicio y salimos con abogado de oficio, no hay nada, no nos queda nada, solamente la experiencia. Y decido vivir un día a la vez. Me sentí tan bien, porque antes de eso, la letra de los autos, la raya de los empleados, todo el estrés que traía, en un principio lo poquito que había ahorrado se fue. Gracias a Dios mi esposa siguió o se mantuvo. Ella, no sé, con lo poquito que fuimos vendiendo, llegó a pagar, creo, hasta $1,000,000 de pesos de lo que se tenía en pequeñas deudas. Okay. Pero se pagaron. A nadie se le quedó a deber. Wow. A nadie se le quedó a deber. A lo mejor nos atrasamos un poquito, pero gracias a Dios tuvimos que vender lo que teníamos y se pagó. Y cuando salgo con más experiencia, admirando la libertad, valorando lo que no había valorado. Y repito, decido vivir un día a la vez. Cuando alguien me invita para, vamos a trabajar o vamos a hacerlo así, no me interesa. Y decido trabajar a mi ritmo. Lo poquito que tenga, voy tocando puertas y lo voy comprando, voy vendiendo. Ya teníamos una marca, obviamente. Pedimos la oportunidad a nuestros clientes y comenzamos a trabajar con una estrategia que había analizado mientras estuve Tanto tiempo. Entonces comenzamos a trabajar poco a poco y siento que Dios nos bendijo grandemente, porque a partir de ahí empezamos a crecer. No se terminaron los problemas ahí, tuve algunas otras demandas ya de marcas y patentes de las mismas nuestras, porque nos las querían arrebatar. Tuvimos que defender algunas marcas, hablé con personas que conocían, nos apoyaron, realmente nos apoyaron y seguimos adelante. Y ya conocíamos la herbolaria. Siempre me gustó trabajar la herbolaria.
me gusta investigar la herbolaria. Y hasta el 2012, más o menos en el 2010, del 2010 al 2012, me toca conocer al doctor Olivares, un gran amigo que aprecio mucho. El doctor Olivares, un gran investigador, fue director de la Facultad de Agronomía. Al ingeniero Villarreal, un gran ser humano. Me toca conocerlos y comenzamos a platicar y a hacer negocios con herbolaria. Vino la investigación de la moringa. Con todo orgullo puedo decir que la moringa es producto de agronomía, porque ellos la estudiaron. Había llegado al país como un producto forrajero, pero ellos, los de agronomía, el doctor Olivares, la estudia para consumo humano. Y hizo estudios clínicos, desarrolló algunas tesis desde licenciaturas hasta doctorales sobre la moringa. Pero ese fue el inicio que iniciamos con ellos, para trabajar con herbolaria. Ya nosotros trabajábamos con herbolaria, claro, pero ellos académicamente eran la institución, o eran la autoridad para darle valor más a la herbolaria. Para meterla como herbolaria científica, como herbolaria, que es lo que ahora mucho la gente lo pide. Es correcto. Y bueno, ya es cuando usted comienza a darse a conocer más también por la relación con la facultad. Qué bonita experiencia que haya tenido la oportunidad de trabajar de la mano con ellos. Y también está ahí el tema de su libro. ¿Cómo nace ahí el proyecto del libro bueno, es con la facultad también, con la Autónoma de Nuevo León? Sí, bueno, con la Facultad de Agronomía estuvimos colaborando y seguimos colaborando, y me entusiasman mucho los proyectos que hace la facultad. Actualmente espero que el doctor pueda desarrollar una tesis con la ashwagandha. Les mandamos algunas plantitas, las tienen en invernadero, y esperamos próximamente que salga esa tesis, una buena tesis de la ashwagandha, aunque nosotros ya tenemos estudios y ya la adaptamos. Después de ello, a través de ellos, del ingeniero Villarreal, conozco a gente de biología, okay, y en biología comenzamos a trabajar. Ahí hemos trabajado con más proyectos, porque tenemos cursos que hemos estado impartiendo por parte de la universidad, y se han hecho tesis, hemos colaborado nosotros apoyando a algunos tesistas de licenciatura, hemos trabajado de maestría, de doctorado, por lo menos un doctorado, donde trabajamos las cactáceas. Se han hecho estudios de la guasima, de la guasuma, de la petiveria. De la petiveria fue un estudio bien interesante. Del guarumbo, que es una cecropia. Bueno, muchas plantas. Ahora el estudio de los probióticos, que es el último que... Sí, bueno, el estudio de los probióticos ya lo tenemos con gente del SNI. Ese es un artículo científico, pero ya como un proyecto de probióticos a base de col, y a base de un proceso de liofilizado. Ese es un proyecto bien interesante y muy contento, porque se convirtió ese estudio en un producto que estamos fabricando nosotros, donde hay ciertos microorganismos vivos a través del sistema de liofilizado que se activan en el momento que nosotros lo consumimos. Claro, y en lo que comenta, bueno, en el programa atrás platicamos del autismo y de la importancia de la microbiota intestinal, pero no solamente en ese tipo de trastornos, sino todos ya estamos
aprendiendo cada vez más de la importancia o de la relación del intestino-cerebro y la importancia de los probióticos en la vida. Y bueno, así como esos, ya tiene muchísimos productos que están avalados científicamente. También, no sé si nos va a comentar bueno, la empresa comenzó, digamos, encapsulando. Ahora, ¿qué tipo de productos tiene? ¿Qué tipo de productos hace? ¿Qué otras cosas maneja actualmente? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando como Herbalfan. Tenemos productos con un proceso de investigación. Tenemos un equipo de investigación, en primer lugar, donde contamos con nutriólogos, con biólogos, con médico y con químico. De esas 4 ramas, es interesante cómo todos hacen un match. Exactamente, sí, para poder desarrollar algún producto. De hecho, los productos que tenemos o que ya teníamos, ellos están dándole el toque científico. Sí, claro, porque ya había algo, la herbolaria tradicional que le llaman, pero ahora ya se está amparando científicamente. Así es. Hay desarrollos que tenemos, por ejemplo, hay equipos, tenemos equipos de equipos de liofilizado, que es un tema interesante porque este proceso es como hacer alimentos espaciales, donde nosotros podemos convertir un producto, una manzana, y la metemos en una cápsula y puede caber sin dañar su estructura celular. Es interesante lo que se puede hacer. Además, que el producto se mantiene sí, o sea, en vivo. Su forma, sí, en su forma, en su color, en su textura y sobre todo, como usted comenta, vivo, los nutrientes, ¿verdad? Así es. Los nutrientes siguen intactos. Actualmente lo que hacemos nosotros es llevar a nuestros clientes, darles un recorrido, mostrarles cuáles son los procesos para poder fabricar un producto para que se vayan con la tranquilidad de lo que nosotros hacemos. Este producto, aparte de lo que son los probióticos, en un inicio decía que manejamos los molinos para hacer diferentes harinas. Tratamos de ser autosustentables en todos los equipos, porque manejamos algunos alimentos y tenemos que transformarlos. Manejamos encapsuladoras, que ahorita estamos haciendo una certificación de buenas prácticas y un ISO 9000 no sé qué, no recuerdo exactamente, pero es un ISO 9000. Lo vamos a terminar en marzo, en un mes, marzo o primeros días de abril, el ISO 9000. Trabajamos con equipos para hacer test, hacemos el té instantáneo, hacemos jabones, también son equipos automáticos, los equipos automáticos para encapsular, llenar, hacer una línea de producción que sea totalmente inocua. Claro. Estamos trabajando en eso. Y nos ayudan los profesionales. El equipo de investigación que tenemos ha sido muy importante para desarrollar tanto procesos como materias primas naturales o fabricar la materia prima como lo hacemos con el caso del probiótico. Claro, y ahí en lo que comenta se me hace muy importante para todos. Yo creo que cada vez está preocupándose más la gente y como comentaba usted, señor Joel, que antes digamos que era naturismo y luego fue cambiando y ahora es algo muy común. Incluso los supermercados, yo estoy viendo los supermercados se están preocupando cada vez más porque la gente cada vez está más consciente de que una alimentación basada en plantas o que necesitamos alimentos, como lo platicábamos en el programa anterior, que realmente nutran. Entonces, ir cambiando la alimentación, cada vez la gente está más consciente, entonces es ahora un negocio muy común o muchísimo más rentable que en ese tiempo, pero también la gente está pidiendo pues que el producto sea inocuo, como usted comenta, y ahí
la importancia de conocer realmente de dónde viene el producto, sí, porque se enfrenta a una competencia. Sí, es correcto. De hecho, para lograr eso nosotros adquirimos un rancho, tenemos un rancho, ¿sí? Y es un rancho orgánico, donde producimos algunas plantas y tenemos árboles frutales. Esos productos los transformamos. Trabajamos también en el rancho, despepitamos, sacamos la almendra de la semilla de calabaza, trabajamos con speller o con máquinas para extracción de aceite en frío, eso lo hacemos en el rancho. Okay. Estamos siendo innovadores, digamos, en el rancho, porque esos equipos en el rancho no se ven. Y lo interesante, trabajamos con productos del campo como la miel de abeja, tenemos apiarios, las plantas que manejamos, porque estamos vigilando que los productos sean orgánicos. Así que hemos buscado las áreas donde mejor se puedan desarrollar estas plantas, investigamos un poco y adaptamos esa planta, no importa de qué país sea, tratamos de adaptarla para reproducirla. Entonces usted, digamos que es de los pioneros en este tipo de negocio en el norte del país, en llevar, digamos, el naturismo al otro nivel, ¿verdad? Sí, porque hacemos desde la tesis, desde la investigación, el tipo de siembra, los fertilizantes que utilizamos tienen que ser orgánicos, vigilamos que eso sea, de tal manera que el producto cuando es industrializado tenemos la garantía de que va sin pesticidas y que es un producto limpio. Sí, y eso, como lo estamos viendo actualmente, es cada vez más importante porque tenemos que asegurarnos que el producto realmente no sea tóxico, porque hay muchos productos que aunque son naturales, como lo platicábamos, son tóxicos o no tienen los nutrientes suficientes, pero de esta forma con el rancho, usted en la parte de conocer a profundidad todo el proceso, todo desde el nacimiento, la germinación, todo el crecimiento de la planta, pues ya usted conoce realmente qué es la planta, qué es lo que está utilizando, porque nos enfrentamos a los productos milagro, que es es un problema muy grande para las personas que están haciendo las cosas bien, porque también por eso tenemos problemas de confianza con la gente, ¿verdad? Sí. Definitivamente el problema del producto milagro es el que nos ha afectado tanto a la industria del naturismo. Sin embargo, pues tenemos que lidiar, las autoridades tienen que poner un alto allí. Del naturismo yo creo que el 90% es producto milagro, de lo que hay en el mercado. Y nosotros tratamos de llevar los productos de la mejor forma, ahora con un estudio científico, con plantaciones, con taxonomía como debe de ser, que eso es también muy importante. Nos hemos apoyado, tenemos vinculación con la universidad, con la Facultad de Biología, con agronomía, con el Colegio Postgraduados. Hemos hecho algunos desarrollos con la UNAM también. Entonces, o sea, ya es, como se comenta, ya todo más científico. Y ahorita, en lo que está comentando de las colaboraciones que ha realizado, bueno, usted es una persona que adquirió conocimiento, vamos a decirle así, empírico, porque usted estaba estudiando otra cosa totalmente diferente, pero ¿cuál ha sido su experiencia? Porque hay un tema en ego con las personas que están estudiadas en el tema, que son biólogos, o que hay mucha gente que puede juzgar en que, pues tú qué sabes, ¿por qué me estás diciendo eso? Si no tienen ningún estudio ni nada de eso. ¿Cuál ha sido su experiencia al colaborar con este tipo de profesionales? Sí, hace poco platicaba con un doctor de los catedráticos de biología y me decía, viejo, tú no eres biólogo, porque yo le dije, es que yo no soy biólogo. Me dice, tú no eres biólogo. No, yo no soy biólogo. Definitivamente no soy biólogo, pero me apasiona la herbolaria. Hemos trabajado
juntos con los profesionales, a través del tiempo hemos aprendido un poquito de taxonomía, no mucho, pero para eso están los taxónomos de cada región, porque cada región del país, yo trato de buscar al taxónomo, que no son muchos. Por ejemplo, el taxónomo de aquí, de Nuevo León, si lo llevamos a Campeche, claro, pues no va a conocer de plantas, porque la herbolaria es diferente. En Campeche tengo que buscar un taxónomo diferente para poder entender el tipo de plantas o la taxonomía de las plantas de la región. Sí, y bueno, ahí en eso que comenta, bueno, pues ya toda la experiencia y ha aprendido como todo lo fue aprendiendo en su vida, y yo creo que es un ejemplo, hablando de todas las cosas que vemos en este programa, de emprendimiento, de motivación, de superación personal. Después usted, de llegar a los 16 años sin nada, logra obtener un doctor honoris causa por la aportación que ha tenido a la sociedad con el negocio. Sí. Bueno, gracias, no me gusta hablar mucho de eso, gracias a Dios nos los dieron en el 2018. La verdad que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, tratamos de ser transparentes, y el hecho es que tenemos un poco más de 30 años en el mercado. Nos hemos ido a diferentes países investigando, buscando, yo creo que más de 15, 20 países, conociendo un poquito más del mismo tema, y por única ocasión me tocó exponer como empresa en China. Fuimos a exponer en el 2018, aprendimos muchísimo, eso fue bien interesante. Siento que tenemos mucho potencial como país. México es uno de los países más importantes en la herbolaria, pero no la conocemos. Y le digo a mis alumnos cuando me toca exponer, por ignorancia a veces vamos pisando el dinero, porque hay pasto que es tan valioso, pero no lo sabemos. Entonces, creo que parte de esa aportación que hicimos nos dieron ese reconocimiento. Sí, pues claro, porque llevó exactamente la herbolaria al siguiente nivel, incluso fuera del país. Y lo más importante, bueno, yo estoy o formo parte de su proyecto, de su empresa desde hace 15 años o más, si mal no estoy, pero tengo grandes experiencias, pero lo más bonito es poder ser de bendición y ayudar a la gente. Me imagino que tiene muchísimas experiencias. Si yo como colaboradora de Herbal Farm tengo muchísimas experiencias donde la gente ha mejorado su vida, su salud, y yo creo que eso es lo más importante y no tiene el precio, ¿verdad? Sí, definitivamente hay muchísimas experiencias, de tal manera que cuando nos toca hablar tal vez de alguna planta, pueden salir experiencias ahí en diferentes partes del país o del mundo, pero la mayor satisfacción es esa necesidad. Hace algunos años nos tocó ver una señorita que prácticamente la mandaron a pasar los últimos días en su casa, y meses después, gracias a Dios y gracias a la herbolaria, pudo salir adelante. Ahora, no se trata de charlatanería, la mandamos con el especialista, y el especialista le da su dieta adecuada y las plantas adecuadas. Yo creo que nunca hay que dejarse llevar por alguien que recomienda una planta. Mi punto de vista es que aunque dicen que hay ciertas plantas que si no te hacen bien, no te hacen mal, están equivocados. Todas las plantas, absolutamente todas tienen una toxicidad. De tal manera, también estoy en contra de los que dicen si tiene toxicidad no se puede usar. Sí se pueden utilizar, pero que las indique un profesional.
Sí, para saber la dosis adecuada. Exactamente, cada planta tiene su dosis. Sí, y lo podemos ver, como se comenta, por todas las experiencias que tenemos. Y bueno, pues yo me quedo con muchísimas cosas de aprendizaje, de crecimiento, de beneficio para la sociedad, todo lo que hasta dónde ha llegado la empresa de Herbapharm. Cada vez somos más personas. También, bueno, no sé, lo voy a comentar también, aparte de que ustedes tienen su marca como Herbapharm, tiene el apartado de fabricación para las propias marcas o maquilas. Sí, hacemos proyectos. Parte del equipo de investigación hace proyectos para ciertas empresas, donde tratamos a través de pláticas llegar a un proyecto, ya es un proyecto científico y se maquila. Donde puedes hacer tu propia marca. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, pues en resumidas cuentas, en Herbapharm puedes encontrar todos los productos que sean de confianza desde el origen hasta la llegada hacia ti, y también se puede hacer un proyecto si a ti te interesa emprender o algo, también se hacen ese tipo de proyectos. Y bueno, por último, no sé si quiera compartirnos algún consejo, ya sea del negocio o de la vida, que le quiera compartir a las personas que nos están viendo. Muy bien, pues mi consejo, ¿qué podría decirles? Es tan importante seguir los principios. Sobre todas las cosas está la vida. Creo en Dios. Creo que todas las cosas dependen de nuestro Dios. A veces nos sentimos mal o nos sentimos menos ante otras personas. Pero les digo sinceramente, después de conocer gente, por lo menos de unos 15 países, que todos somos iguales. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas necesidades, aspiraciones, equivocaciones. Pero sobre todas las cosas me di cuenta que todos somos únicos. Todos podemos alcanzar muchas cosas. Sobre todo cuando tenemos principios y cuando tenemos valores. La vida nos va a tratar bien si nosotros actuamos correctamente. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Hay que construirlas. Y estoy consciente de eso. Inclusive la riqueza no se hace de la noche a la mañana. Hay un proverbio que así lo dice. La riqueza que llega de la noche a la mañana es peligrosa. Todo esto se va construyendo. A nosotros nos toca construir, no con ambición, sino con esos buenos deseos de poder hacer un bien y poder llevar un beneficio a los demás. Así que, amigos, muchas gracias. Si quieren saber más de nosotros, síganos en Herbapharm. Ahí tenemos la página en Herbapharm y la dirección electrónica que aparecerá ahí en la pantalla. Así que es www.herbapharm. Síganos también en nuestras redes sociales, @imprescindibles, en todas las redes sociales, en Balsi Aqua también. Y bueno, esperamos que esta plática haya sido de bendición para tu vida. Gracias y nos vemos. Gracias, señor Joel. Gracias. Hasta luego.